buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas para todos. Hoy estamos con el cuello parado porque había problemas en la oficina con el internet y tuvimos que vender. Mercedes generosamente prestó la sala de su casa para que tuviéramos nuestra tertulia de hoy, nuestra tertulia de esta tarde, la última tertulia del mes de junio. Como ven, el tiempo va más rápido de lo que nos imaginamos. Cuando vengamos a dar, estamos al final de la calle. Vamos a comenzar, vamos a hablar sobre las cartas católicas, las cartas universales, como le llaman algunos hermanos protestantes a nuestras cartas, que hay que añadir a las de Pablo, hay que añadir a las pastorales, las católicas, pero sobre todo vamos a empezar dándole gracias a Dios y pidiendo que nos ayude. Dios Padre nuestro, en el mundo hay mucho mal y muchas violencias. Hay hombres y mujeres que se matan unos a otros en las guerras. Hay países que tienen que sufrir gobernantes injustos y dictadores. Hay personas maltratadas y discriminadas por el color de su piel, por su origen, por su forma de pensar o de vivir. Dios Padre nuestro, que haya paz en todo el mundo, que toda persona pueda vivir dignamente y ser feliz, que todo el mundo se esfuerce para resolver los problemas sin violencia y sin hacer daño a los demás. Amén. Y antes de continuar nuestro zumba, nuestro seminario, nuestro taller, nuestro tertulia, llamémosle como queramos, nuestros 56 minutos de conversación sobre las cartas universales, hacer un recuerdo por el edificio que se ha caído en Miami. Y ahora la última, que es la penúltima, porque la última nunca se sabe. La penúltima que sabemos que anoche incluso cogió fuego en la zona donde estaban buscando los desaparecidos. Como ven, la vida es bien breve y la vida, cuando menos nos imaginamos, nos lo lleva el Señor. Por eso, entonces, estar preparados para la venida de Dios, que viene en toda circunstancia, en todo momento, en todo encuentro de unos con otros. Y vamos a conversar, vamos a ver, vamos a compartir pantalla, vamos a conversar sobre las cartas católicas, sobre las cartas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de las cartas del Nuevo Testamento, inmediatamente pensamos en San Pablo, como si él fuera el único que hubiera escrito cartas. Ya veíamos la semana pasada, creo que era, sino aquí en el programa de radio, de una serie de cartas no paulinas. El género literario de epistolar, de cartas, era un género literario muy utilizado en la antigüedad, en los siglos I, II, antes y después de Cristo. Sobre todo era muy utilizado en el mundo romano, en el mundo latino. Gran Cicerón tiene cartas, tiene discursos, tiene tratados de filosofía y demás, pero sobre todo tiene cartas y discursos. Y Pablo pues sigue la costumbre también de dar lo que llamaban cartas, pero en realidad podríamos decir que más que una carta es un discurso, es una encíclica, lo que diríamos hoy día una encíclica, una forma de expresar pensamiento a personas y demás. Después del bloque de cartas de Pablo y de las cartas pastorales, viene en primer lugar lo que llaman las cartas católicas, las cartas universales de Juan. Vamos a verlas para encima, son tres. Las cartas que se consideran cartas católicas fuertemente, profundamente, son las tres cartas de Juan. También está la carta de Judas, la carta de Santiago, que las veremos más adelante. Vamos a ver la introducción a las cartas, tema de cada carta. Recuerden que la palabra epístola significa carta en latín. Es una forma de conservar. Y recordarán aquellos que tenemos ya más de 15 años, antes de la reforma del concilio, que se leían las cartas. Y fíjense que se había establecido cuáles eran las lecturas para cada día del año, y ya podía ser enero, febrero, marzo, abril, que en el año 2000, 2001, 2002, 2003 eran siempre las mismas. Va a ser con la renovación del Concilio Vaticano II, con el Sacrosanctum Concilium, cuando se determina que hay que dar la riqueza de la palabra de Dios, hay que ponerla al servicio de todos los creyentes. Entonces, y ahí se toma el ejemplo de la liturgia mozárabe. La liturgia mozárabe es la forma en que se celebraba
la Eucaristía en aquellas comunidades que vivían en comunidades musulmanas. Es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de cómo había, a pesar de que había diferencias de religiones, había un diálogo, había un respeto entre el Islam y el judaísmo, entre el judaísmo y el cristianismo, entre los tres, judaísmo, cristianismo e Islam, que desgraciadamente se ha perdido y ahora simplemente es un rivalismo. En vez de un diálogo profundo y un respeto profundo, hay un rival, tú eres mi rival, tú eres el que me está atacando y demás, y tú lo único que quieres es la... Pero bueno, vamos a dejarlo. La fecha de cada epístola está determinada también por cuando son escritas antes o después de la muerte de los apóstoles del siglo I, del siglo II. Las epístolas de Juan, trasfondo histórico. Aunque Juan era un anciano avanzado en edad al momento de escribir estas cartas, él estaba ministrando activamente en las iglesias de Asia Menor. Miren, de los apóstoles no sabemos de la misa la mitad, como se dice vulgarmente. Sabemos más o menos lo que hizo Pedro, más o menos lo que hizo Juan, más o menos lo que hizo Santiago, y pare de contar. Todo lo demás son suposiciones, son tradiciones, son apócrifos, son leyendas, son falsificaciones completas, pero ahí están. Entonces, de Juan, que siempre se habla que era el más joven de los 12 apóstoles, de los 12 seguidores de Jesús, que en realidad, cuando decimos 12, estamos cometiendo un error, porque si leemos con detalle la Sagrada Escritura, eran por lo menos 72, por lo menos 72, de los cuales 72 conocemos el nombre de 12, y de los cuales de los 12 conocemos lo que hacían 3 o 4. Judas, que era el que llevaba la administración, había dos Judas, Judas el Tadeo y Judas el Iscariote. Iscariote es sicario, ¿entiendes? O sea, un asesino a sueldo, pero podía ser él, podía ser alguien de su familia. Sabemos lo que hacía Judas, lo que hacía Simón en Celotas, que era un guerrillero. Sabía lo que hacía Pedro, que era pescador, negociante. Sabemos lo que hacía Mateo, que era seguidor de Jesús, aunque no entra en el grupo de los 12. Sabemos lo que hace Juan. Y se cuenta, la tradición nos cuenta, tradición que empieza a partir de la segunda mitad del siglo I. Recordemos las genealogías, las generaciones son del 1 al 40, del año 1 al año 40 la primera generación, de 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera. Pues si calculando más o menos que Juan era anciano ya, anciano podía ser 60 años, era ya un viejo vejestorio, ¿entiendes? 60, 65 años, podría haber nacido en el año 10, 12, ser un muchacho cuando se va detrás de Jesús, y entonces detrás de Jesús empieza el camino, él es el anciano y él, por tanto, al ser el anciano, es la persona más respetada en la comunidad, porque había una cosa muy importante: los ancianos eran considerados los líderes, la sabiduría, el testimonio. No es como tenemos hoy en día, que el viejo, pues eso, al llevarle a un home, si tiene buen seguro social, todavía le hacemos un cuartito en la casa para que pase los pocos días allí amargado muchas veces y aburrido y harto, pero si no, le mandamos a un home, que el gobierno pague, que pague su seguro social, etc. En aquella época no. El ejemplo de las primeras comunidades es totalmente distinto. El ejemplo de las primeras comunidades nos recuerda que el anciano es la sabiduría personificada. Entonces, por eso tenía gran respeto había hacia Juan. Hacia Juan, que claro, después del año 70, todos los que estaban ya antes han empezado las persecuciones, a partir del año 40, 45, han empezado las persecuciones contra los seguidores de Jesús, pero sobre todo el año 70, cuando era la destrucción de Jerusalén, ya no queda nadie prácticamente en Jerusalén. Hay la tradición que Juan se dedicó a predicar el Evangelio en la zona de Asia Menor. Asia Menor es un nombre muy genérico. Asia Menor, estamos hablando de Turquía, de la actual Turquía, del actual Líbano, del actual Israel, de la actual Siria, del actual Líbano, toda esa franja, e incluso de la actual Jordania, toda esa franja de terreno que va a la costa del Mediterráneo hasta Grecia y demás. En esta zona y va a haber tres ciudades importantes en la zona. Obviamente Jerusalén y Roma son importantísimas,
tanto para el mundo cristiano como para el mundo social y político y religioso. Entonces, Roma era la gran ciudad, la gran metrópoli. Además de Roma estaba Corinto, pero en un momento startea. Ya. Hoy hasta la garganta no funciona como debería de funcionar. Pero bueno, esperemos que se mejore. Esto que estábamos diciendo. Los evangelios, los padres de la iglesia, las ciudades. Después de Alejandría, de Roma y Jerusalén, estaba Alejandría, donde estaba la gran comunidad judía de la emigración. Ellos le llaman, en vez de migración, le llaman la diáspora, es la palabra para indicar inmigración. Había la gran concentración de judíos fuera de Israel, era Alejandría. Alejandría que está en Egipto, Alejandría que tenía el centro cultural más importante del área y de la época, pero también había un centro cultural muy importante que era Éfeso. En Éfeso había también de las grandes bibliotecas de la antigüedad, la biblioteca de Celso, que fue destruida por un terremoto. Todo lo que es Corinto, Éfeso, parte de Jericó y Palmira en Siria, eso por citar 4 grandes ciudades, fueron destruidas en un cataclismo, en un gran terremoto que arrasó toda la zona del Medio Oriente. Como que el terreno se viró, se abrió por medio y ahí se fue. Entonces después se reconstruyó el moderno Éfeso. El moderno Éfeso se llama Kusadasi, lo cual pues, se ve en 2 barcos cuando van allí, llegan a las 7 de la mañana a Puerto de Kusadasi, se llevan a los turistas a Éfeso durante 3-4 horas y después vuelven al barco. Pero se puede ir también estar 1 día, 2 días. Hay una leyenda, porque no hay constatación escrita y correcta, sino más bien hoy en día se está quitándole la importancia de que Juan carga con la Virgen María y se va a Éfeso. Y en Éfeso reside, y en Éfeso predica, y en Éfeso muere. Es María llevada asunta al cielo. Pero eso hoy en día se está cuestionando muy seriamente. Si fue realmente que María la llevó. Que Juan se encargó de María, eso no hay duda ninguna. Pero que María saliera de Israel, eso ya es más cuestionado. Y por eso la tradición de las primeras comunidades nos ubican 2 tumbas de María, 3 tumbas de María. La de Éfeso, que es una tradición muy cuestionada, la de Éfeso. La de Jerusalén hay 2 tradiciones. Una, en los bajos del huerto de Getsemaní, hay una pequeña capilla en la cual recuerda la tumba de María, y luego otra en el monte Sión. De las 2, ¿con cuál me inclino yo más, por así decir, de los testimonios? Pues mire, 50-50. Puede haber sido uno, puede haber sido otra. Lo que sí se sabe es que fue de Jerusalén que es llevada al cielo. La cuestión de Éfeso es más cuestionada. Pero bueno, no entremos en ese tema porque tendríamos un montón de discusiones y demás. ¿Por qué decimos que vive en Éfeso? Hay testimonios contemporáneos de Justino Mártir. Justino es una de las... Miren, en el siglo II de nuestra era, 3ª, 4ª generación, empiezan a entrar en la comunidad creyente, en la comunidad cristiana, no solamente los muertos de hambre, no solamente los pobres, no solamente los extranjeros, empiezan también a entrar en la comunidad creyente una serie de intelectuales, una serie de gente con gran preparación, que van a formar lo que se llama el grupo de los apologistas, o sea, los defensores de la fe cristiana, del mensaje del Evangelio en el mundo romano, a pesar de las persecuciones. Y ahí está, por ejemplo, Justino. Justino, por ejemplo, cuando la reforma del Concilio Vaticano II se hizo 4 nuevas anáforas, 4 nuevas fórmulas de decir la misa. La número 4 es una obra de Justino Mártir, que la compuso en el 85% como la conocemos hoy, la compuso en el siglo I. Siglo I, siglo II. Ireneo de Lyon, en Francia, Clemente de Alejandría, Eusebio, son los que testimonian
que vivió en Éfeso, llevando un intenso programa evangelístico, supervisando las tantas iglesias que se habían levantado y conociendo un ministerio que era el de la predicación del Evangelio. Como último apóstol clero, el testimonio de Juan era de reverente e incuestionable autoridad en medio de las iglesias. Esperen a ver. Éfeso, centro intelectual de Asia. Eso Pablo predijo falsos maestros en el libro de los Hechos, del capítulo 20, 28 a 31. Ya Pablo avisa. Éfeso, como les decía, Éfeso, Corinto, Alejandría, Roma, Jerusalén eran las grandes ciudades, los grandes centros intelectuales. Damasco también. Entonces. Pero Pablo predice falsos maestros. Entre los falsos maestros están los gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Los gnósticos es un grupo de personas. Miren, hay un librito que no sé si ustedes lo conocen, que se llama ¿Sabías qué? Si en ¿Sabías qué? En la página 51 dice gnosticismo, palabra griega que significa conocimiento. El gnosticismo es un complejo sistema sincretista de creencias provenientes de Grecia, Persia, Egipto, Siria, Asia Menor, etc. O sea, una melcocha, una amalgama, un sancocho de pensamientos religiosos y demás que tienen como base el conocimiento. Y entonces, pero que ellos lo extraen en gran parte de una corriente filosófica llamada, predicada, presentada, enseñada por Platón, uno de los grandes sabios del mundo griego, predicada por Platón, se llama el platonismo. Entonces, según el Platón y el gnosticismo, el espíritu es bueno, el espíritu hay que alimentarlo, el espíritu hay que cuidarlo. El espíritu es lo que nos salva. El cuerpo es malo. El cuerpo es malo, no era conveniente tener ese cuerpo en el que nos va a acercar a Dios, ni mucho menos. Esa es una de los grandes movimientos, o sea, los falsos maestros, lo que Pablo predice. Pero también hay, fíjense que en el siglo I ya empiezan a aparecer desviaciones. Desviaciones, o también lo diríamos, las desviaciones vendrían siendo las herejías. Herejías que una de ellas es el docetismo. ¿En qué consiste el docetismo? Que Jesús parecía que tenía cuerpo, pero no tenía cuerpo, era un espíritu, era un fantasma. La apariencia, un fantasma con apariencia de persona humana. Esa es una corriente que se extiende mucho en el primero y segundo siglo del cristianismo. Por eso a ellos aluden en la primera carta de Juan, versos 1 al 14, 4 al 23, al 2 y el 3, ¿entiendes? De eso va a citar también San Pablo en alguna de sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles. Luego hay otra herejía, la de Cerinto. ¿Quién nos habla de Cerinto? Nos habla San Ireneo de León. Ireneo de León es una de las grandes figuras del cristianismo en el siglo II, siglo III. Cerinto negaba que Cristo vino en su carne, sino que entró en el Jesús humano en el bautismo y salió antes de morir. O sea, el espíritu de Jesús es un espíritu. El Hijo del Padre es un espíritu que se acerca a la tierra metiéndose en el cuerpo de un individuo, de un Jesús de Nazaret, de un hijo de María y de José. Ellos no tienen reparo en decir que María y José eran una familia como cualquier otra familia, y habían tenido los hijos como se tienen normalmente. Ahora hoy en día se puede tener un hijo desde un tubo de laboratorio, pero bueno. Entonces, Cerinto decía, no. Cuando Jesús es bautizado por Juan. El individuo Jesús es bautizado por Juan, el espíritu del Hijo del Padre entra en él. Y poco antes de morir, muere. De manera que él no sufre, el sufrimiento no va con él. Es un invento que hemos hecho para la redención. Atenta contra toda la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio, y alienta el ascetismo para tratar mal el cuerpo. Ese es el gnosticismo, el platonismo. El cuerpo no sirve para nada. El cuerpo es un estorbo. Lo que importa es el alma, que es la que viene a nosotros. Entonces, las epístolas de Juan, las cartas de Juan,
viene en una introducción, los falsos maestros concluyeron que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. O sea, si yo tengo un acto sexual desaconsejado, fuera del matrimonio, si me corto una mano, si me suicido, si cometo bestialidades se llamaba en aquella época a tener relaciones sexuales un hombre o una mujer con un animal, con un perro, con un gato, con un caballo, con una cabra. Eso, lo que el cuerpo físico no importaba. Que una indulgencia en la inmoralidad era previsible, la indulgencia en la inmortalidad, tener 3, 4, 5, 6 mujeres o 5 o 6 hombres a la vez. Pero sobre todo ellos se centran en los pecados del sexo, en los pecados contra la naturaleza. Entonces uno podía negar que el pecado existiera. O sea, eso del pecado es un cuento chino, es un cuento judío, vamos a llamarle así. Y rechazan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios cuestiona y pone muy claros los puntos. Amar a Dios, y precisamente porque amo a Dios, amo a mi prójimo. Pero ¿cómo amo a mi prójimo? Honrando a mi padre y a mi madre. No mintiendo, no robando, no matando, no fornicando, no levantando falso testimonio, etc. Este es el amor. Juan nos dice todo lo contrario. Juan, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, los falsos maestros dicen, los mandamientos es un cuento chino. Eso uno puede decir, no, Juan dice, no, un momentito. El amor a Dios es cumplir los mandamientos, que no son gravosos. Es gravoso el amar, es gravoso el compartir, es gravoso el ser sincero, es gravoso el respetar a la mujer del prójimo. Una de las características de los falsos maestros es la falta de amor, especialmente en la manera en que reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar. O sea, habla sobre todo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 10 al 18. Tema central de la primera carta de Juan. Un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, esto es su doctrina, obediencia y amor para ayudar a creyentes atacados por famosos maestros a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que invita Juan en esta carta? Ir a los fundamentos de la fe. O sea, ¿dónde es realmente donde la fe tiene importancia para nosotros? ¿De dónde nace nuestra fe? Es eso, el limpiar, es como cuando se restaura un cuadro, se restaura un libro, se restaura una tela, se restaura una cosa que sabemos que es importante. Hay que ir a los fundamentos. ¿Qué es en el fondo? ¿Quién es un falso maestro? ¿Quién es un verdadero maestro? El falso maestro es aquel que tergiversa la doctrina, que tergiversa los mandamientos, y el buen maestro es aquel que nos va presentando. Entonces, pues, ¿sobre qué fundamentos de la fe? 3 fundamentos fundamentales. Fe verdadera en Jesús, sana doctrina. O sea, confiar en Jesús, el íntegro, total, absoluto. El hombre, el espíritu, la doctrina y demás. Eso nos va a llevar entonces a una obediencia. Si creemos en Jesús, nos va a llevar a una obediencia a los mandamientos de Jesús. Y los mandamientos de Jesús son bien sencillos. 1, que amemos. Obviamente no elimina los 10 mandamientos. Recuerden siempre cuando hablamos de mandamientos cómo ha habido una progresión y una regresión. El beduino del desierto, el judío en el que habitaba en el desierto, que iba de un lado para otro buscando alimento para sus cabras, para sus ovejas, para su familia y demás, tenía 2 mandamientos: amar a Dios, respetar a Dios. Lo del amor llegará más tarde. Es el respeto, el miedo al ser desconocido. Amar a Dios. Pero entonces también, precisamente porque amo a Dios, amo al que y está igual que yo en el desierto, que no tiene agua, que no tiene cobijo, que está solo, que está desprotegido por los animales. Hay que protegerle al que se acerca a nosotros. 2 mandamientos. Moisés en el Sinaí los estiró un poco. El prójimo, ¿quién es el prójimo más? Primero, amar a Dios, por eso honro las fiestas. Segundo, ¿quién es el prójimo más importante? Mi padre y mi madre. Respetar al padre y a la madre. Nos dice respetar, no nos dice juzgar, que nosotros tenemos mucho la mala costumbre eso de, que si mi padre fue un borrachón, que si mi madre fue una prostituta, que si mi padre nos dejó, que si mi madre era una vaga, no, es respetar a tu padre y a tu madre. Que si se equivocaron, Dios es el que juzga, nosotros no somos quienes para juzgar. Entonces, de los 2, Moisés estiró hasta 10.
como mucho 10, porque si amo a mi prójimo, no tengo por qué quitarle la vida, no tengo por qué robarle, no tengo por qué difamarle, no tengo por qué mentirle. O sea, son cositas claras, puntos claros. Y así después los fariseos y los eclesiásticos, que los escribas y demás, y los sumos sacerdotes, se inventaron 613 mandamientos. 365 positivos. O sea, positivos, haz esto, ama, haz el diezmo, haz esto, haz no, tal cosa, y el resto negativos. No hagas tal cosa, no te metas en tal sitio, no, etcétera. Y Jesús dice, mira, ¿para qué dejarse con tanta vaina, tanta cosa? Todos estos se resumen en amar a Dios y amar a nuestro hermano. En amar, punto. Eso es lo que Juan nos quiere decir. Fe verdadera, obediencia a los mandamientos, amar a Dios y a nuestros hermanos que están con Él en todo momento. Tema central de la carta, un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, esto es sobre doctrina, obediencia y amor, para ayudar al creyente a cargados con falsos maestros a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. Los falsos maestros todavía hoy en día los tenemos. Se han disfrazado de otra manera. Son aquellos que nos dicen, pues hay que darle al gusto, al cuerpo. Fundamentos de la fe van a ser, por tanto, fe verdadera. ¿La fe verdadera en quién? En Jesús de Nazaret. Pero entonces nos conocemos muchas veces, hacemos esfuerzos. Miren, una de las razones por las cuales hacemos el esfuerzo de presentarle la palabra de Dios, de presentarle, porque miren, es muy bonito tener el seminario, muy entretenido, a lo mejor no tengo nada que hacer el sábado por la tarde y me conecto una horita para distraerme un poco, pero no, es Dios que se hace presente a través de su palabra. Es Dios, entonces cuando nos presentemos ante Él no nos va a preguntar cuántos Padres Nuestros, cuántas misas, cuántas oraciones hemos hecho. Nos va a preguntar, te di unos talentos para que me conocieras, ¿qué has hecho con ellos? Entonces hay que ir conociendo sus cartas, hay que ir conociendo, cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros. Fe verdadera en Cristo Jesús, sana doctrina, obediencia a los mandamientos, amor a Dios y a nuestros hermanos, para que tengan gozo, que tengan santidad, que tengan seguridad y confianza. Gozo y alegría, santidad, seguridad y confianza. O sea, prácticamente, miren, Juan, por eso se llaman cartas universales, cartas católicas. La palabra católico en el griego antiguo significa universal. Entonces, hay que ser santo, hay que acercarnos a Dios. Hay que cumplir la voluntad de Dios, y es que seamos felices. Y para eso Dios nos da unos talentos. A uno nos da 5, a otro nos da 3, a otro nos da 2, a otro nos da 1. Nos da unos talentos para que los vayamos conociendo. Pero a la vez, parte de esos talentos es el conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad que Él quiere. Entonces, buscar la sana doctrina, obedecer sus mandamientos, amar a Dios. ¿Para qué? Para que tenemos la alegría de la vida. Fíjense, el concepto que más veces se repite en la Sagrada Escritura es que Dios es amor. Pero el segundo concepto que más veces se repite en toda la Sagrada Escritura es que Dios es alegría. Alegrémonos en el Señor. Bien, el programa de gobierno, vamos a llamarle así, de Jesús de Nazaret, se llama bienaventuranzas, o sea, alegrías. Vamos a ser bienaventurados, vamos a ser alegres, vamos a estar alegres si tenemos un corazón limpio, si tenemos construimos la paz, si somos pacificadores, si somos luchadores por la justicia, si tenemos actitudes, vamos a ser bienaventurados. No, es distinto de los mandamientos. En el fondo son la misma chavienda, la misma cosa. El tener bienaventurados y los mandamientos, amarás, respetarás, no matarás, etc. Amarás, pero en futuro y en potencial. Amarás. Aquí no, vas a ser feliz si eres capaz de, o sea, es el ir haciendo teniendo unas actitudes nuevas para la vida y demás. Un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Fundamentos de la fe, adherencia a la verdad, sana doctrina, adherencia al amor, adherencia a la obediencia. Esa es la segunda carta. Y al uso adecuado de la hospitalidad. Si amas, viene a decir Juan,
Tienes que estar abierto a tu hermano. No estamos llamados a una aceptación universal de cualquier clase de creyente. El amor debe ser discernimiento. La hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe. De lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son. O sea, en el fondo, lo que nos quiere decir el apóstol Juan, bueno, no entramos en la polémica, damos por aceptado de que es Juan efectivamente el que escribió esas cartas, pero conociendo la tradición y conociendo la costumbre de la época y de los igual que de las cartas de Pablo, hay como 5 o 6 que se sabe que no son de él, pero que se han atribuido, incluso que hay cartas de Pablo que han desaparecido, la carta a los de la Odisea, la carta a los Corintios, parece ser que hasta 5 cartas y solamente tenemos 2. Pues con Juan puede ocurrir lo mismo, y de hecho ocurre lo mismo. Algunos escritos atribuidos a Juan pueden haber sido hechos por él, escritos por él o dictados por él, pero pueden haber sido hechos por algún discípulo de él que seguía la misma línea de pensamiento de él. Entonces esa carta se puede atribuir. Es el ejemplo que hemos puesto en algunas otras ocasiones, con las encíclicas, con discursos del Papa, con los discursos del presidente, con los discursos de un premio Nobel, etc. Hay mucha gente detrás elaborando, preparando, haciendo ese material. Entonces, el resultado final, ¿quién es el que firma? Francisco, Papa Francisco, la Laudato Si. ¿Quién es el que firma? La Paz en Interris, Juan 23. ¿Quién es el que firma? Es el autor, al que hay que pedirle cuentas. Pues aquí ocurre lo mismo. La tradición es, se dice que esto, desde el primer momento, la comunidad cristiana, esto le atribuyó a Juan. Ah, pues es de Juan. La carta a los hebreos, por ejemplo, que citábamos en el programa de radio el otro día. Aquí en Virgen lo hemos visto. La carta a los hebreos. Los hebreos, primero que no es una carta. Los expertos ya se han quitado un poco las gárgolas para ver con serenidad y con profundidad, y ya se han dado cuenta de que no es una carta. Que puede ser un tratado, que puede ser un sermón, que puede ser una encíclica. De todo eso puede ser. Pero se le atribuye a quién? A Pablo, a Lucas, a quien había otro más poder, no me acuerdo de quién era. Pues aquí con esto de Pedro, de las cartas de Juan, ocurre lo mismo. Pudo haber sido un discípulo de él, pero que está plasmando, dejando por escrito las ideas que corrían en las comunidades en aquella época, las comunidades del medio. Hay que pensar que estos textos están escritos finales del siglo I, comienzos del siglo II, estamos hablando ya de segunda, tercera generación. Estamos hablando ya de personas para las cuales la figura de Jesús es un recuerdo, una memoria que ha pasado de padres a hijos, una leyenda. Pero hay gente, un momentito, es que seguir a este señor no es lo mismo que seguir a Cerinto, que seguir a Cefas, que seguir a... No, es seguir a Jesús, es seguir, hay que estar dispuestos a hacer esto, a fundamentar nuestra vida en la fe verdadera, adherencia al amor, adherencia a la obediencia a Dios, uso adecuado de la hospitalidad, acoger al hermano. O sea, entonces ahí se va formando como un gran mosaico. Esto es lo que nos dice Pedro, esto es lo que nos dice Juan, esto es lo que nos dice Santiago, esto es lo que nos dice Pablo. Entonces, en total, se forma el gran cuerpo de la Iglesia, el gran cuerpo de la doctrina del Evangelio, de la buena nueva de Jesús de Nazaret, explicada, completada. Al fin y al cabo, si vamos a ver, podríamos decir que las cartas vienen siendo la explicación y la complementación, es que existe la palabra complementación, el complementar lo que los evangelios nos han dicho, lo que la buena nueva, todos los evangelios que hay que leer. Miren, el punto aquí consiste en que no podemos leer unas frasecitas del evangelio, unos pedacitos de la carta de San Lucas, de la carta de San Pablo, un pedacito. No, porque, ay, qué lindo me gusta esto. El canto del capítulo 13 de la carta primera a los Corintios. El amor es paciente, el amor todo lo sufre. No. Eso es parte de una gran obra, que hay que conocerla toda para conocer. No, miren, el Evangelio, la fe cristiana no es una fe de cafetería. Cuando vamos a la cafetería, vamos con nuestra bandejita y escojo el café, el jugo, la fruta que hay al día, etcétera. Lo voy cogiendo. Déjame coger un poco de agua
porque se están calentando los motores. No es una cafetería, hay que cogerla, hay que tomarla, hay que aceptarla toda en su totalidad. Y esa totalidad es 4 evangelios dirigidos a los judíos, dirigidos a extranjeros, dirigidos a contemplar el misterio de Dios en nosotros. Y eso se va complementando con las cartas. Fíjense que la sana doctrina, hospitalidad, amor, saber, discernimiento adecuado de la hospitalidad, el servir a los demás es lo que nos va dando. Tema central de la tercera carta de Juan: recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por falta de ese uso correcto de la hospitalidad. Las cartas 2 y 3 de Juan tratan el tema común: hospitalario, ser hospitalario. O sea, ser hospitalario es poder darle al extranjero que vive cerca de nosotros, poderle dar lo que se merece y lo que está buscando, que es una acogida para que pueda vivir con decencia, no vivir en la calle, punto. La segunda carta de Juan condena a los que hospedan a falsos maestros. O sea, hay que ponernos también en la radicalidad de ese momento, en el fanatismo de ese momento. Usted es falso maestro, váyase para buen sitio. Usted es falso maestro, no hay que darle ni el agua, ni el agua, ni la sal. No queremos saber de usted. O sea, en esta carta de Juan, trata en la segunda y en la tercera el tema de la hospitalidad. Juan condena al que no hospeda al siervo de Dios. O sea, de la misma forma que tenemos al que es enemigo de Dios, a ese no hay que aceptarle en la casa, al que es extranjero, al que está, pero es siervo de Dios, no debemos de hospedarle. Debemos de hospedarle porque es siervo de Dios. Y siervo de Dios es todo, somos todos siervos de Dios, todos somos esclavos de Dios. Si no, fíjense, si me apuran, yo eso de decir siervos, somos criaturas de Dios, que estamos correctos o incorrectos. Pero todos hemos sido creados con una dignidad, la dignidad de personas, que muchas veces la hemos malgastado, que muchas veces no hemos sabido vivir esa dignidad, esa alegría, ese servicio, ese respeto a empezar. El respeto empieza por el respeto a uno mismo, al propio cuerpo, a la propia vida, a las propias cualidades que uno tiene. Miren, estamos en casa ajena y la carretera está al cruzar de la calle. Y bueno, hemos podido, el diablo, diablo, como dicen nuestros hermanos dominicanos, nos quiso cerrar las puertas y siempre hay ventanas abiertas, así que la tertulia pues va a seguir saliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Por cierto, entre paréntesis, dentro de 1 mes, 2 meses y 2 meses y 10 días más o menos, vamos a cumplir 20 años. 20 años amando, 20 años corriendo de un lado para otro, 20 años, como dicen nuestros hermanos argentinos, 20 años no es nada, 20 años es un tango que no es nada, 20 años. Los 20 años hemos estado sembrando. El Señor nos ha puesto para ser sembradores. El que siembra no es el que recoge. El que siembra no es el que... hay que ser sembradores. Y nuestra generación, la generación que somos, porque la mayoría de los que oyen la tertulia somos más o menos de la misma edad, pasamos de los... No hemos llegado a los 90, pero pasamos de los 60. O sea que podemos decir que somos la generación del concilio, la generación que nos lleva a ir hospedando a Dios, hospedándolo. ¿Dónde lo hospedamos? En el rostro de nuestro hermano. Ponen, por ejemplo, condena tratar el tema de hospitalidad, 2 formas. A los que hospedan a los falsos maestros y a los que rechazan a los falsos. Y aquí, miren, aquí el tema tiene mucho más actualidad de lo que nos imaginamos. Aquí podríamos, en esas manifestaciones que hacemos se hacen en Washington, que se hacen en Texas, que se hacen en un montón de... Esos barreras que se ponen en la frontera con México y Estados Unidos.
en la carta a la segunda carta de San Juan nos dice muy claro, no podemos dejar de hospedar a los siervos de Dios. Y siervo de Dios es todo ser humano. Todo ser humano que está necesitado. Vengan, si no, díganme una cosa. El criterio que Dios va a usar el día que terminemos nuestro caminar en este mundo, para entrar en la eternidad, no va a ser el criterio de que hemos participado en cuanta misa, nos hemos emborrachado con agua bendita, nos hemos drogado con el humo de las velas y el humo del incienso. No, nos va a aceptar porque nos acogimos cuando teníamos hambre, acogimos cuando teníamos sed, cuando tenían sed, acogimos cuando estaba enfermo, acogimos cuando fuimos emigrantes. Dígame una cosa, la mayoría de los que me están escuchando, me están viendo, no han nacido en este país, no han nacido en los Estados Unidos, ¿verdad que no? De hecho, un gran poeta nicaragüense, Rubén Darío, decía, los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Pero cada uno de nosotros tenemos una experiencia traumática de cómo hemos llegado a donde estamos. El cruzar la frontera, unos lo hemos cruzado con una forma, otros lo hemos cruzado de otra, pero siempre hemos estado con el miedo en la espalda de que nos podrían, aún sin hacer nada ilegal, pero siempre nos ha dado ese miedo. Y ese miedo es el que olvidamos muchas veces cuando no acogemos. Cuando decimos, ¿qué hacen viniéndose a este país? Pues es lo mismo que hicimos nosotros, muertos de hambre muchas veces, buscando el futuro de sus hijos, buscando el futuro de la familia, buscando el futuro de vivir con dignidad en un sitio en el que se permite el lujo de 40% de los alimentos que se fabrican se tiran a la basura. Y mientras tanto en nuestros países, y ¿saben lo más triste de todo? Es que cuando tenemos ya los papeles, tenemos ya resueltos los problemas, somos ciudadanos americanos, bendito sea Dios. ¿Quiénes son los que más desprecian a los inmigrantes? Los que hemos sido inmigrantes, los que somos inmigrantes. Por eso Juan condena al que no hospeda al siervo de Dios, la carta de Juan. Condena cómo aceptamos a los demás. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Pues si es un pillo, si es un ladrón, si cruzó la frontera, si violó, es un ser humano. Muchos de nos olvidan. ¿Que hizo todas esas cosas mal? Las hizo. No vamos a pasarle la manita por encima, chévere, no te preocupes, ya hay que cuidarte bien porque lo dice el Evangelio. No. La justicia es justa en un 90%. Entonces está pagando sus errores, pero no deja de tener dignidad. Y no hay peor cosa que para una persona que ha cometido un error, como todos las cometemos, cuando sale de la cárcel, ¿quién lo atiende? María Santísima. Porque no. Las epístolas, las cartas no identificas al autor, pero el testimonio de la Iglesia las adjudica al apóstol Juan. Habría que acudir a Lucas 6, versos 13-14. Solo alguien tan conocido y con el estatus y preeminencia que tenía Juan en la Iglesia pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, esperando obediencia de sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma con su autor. Como era conocido, solo firmó como el anciano en la carta 2 y 3 de Juan. O sea, volvemos al tema que hemos conversado en otras ocasiones tremendamente. Los autores no sabemos quiénes son. Se atribuye a Mateo, se atribuye a Marcos, se atribuye a Lucas, se atribuye a Juan, se atribuye a Pablo, se atribuye... ¿Por qué? Porque era como un sentir de que esto podría haber nacido en tal sitio, la finalidad que tuvo fue esta, Entonces, como había ya un grupito de seguidores de Jesús que conocían que estos habían participado, habían estado, como les diría, luchando desde el primer momento para que el mensaje de Jesús se diera a conocer, entonces la comunidad le atribuyó el anciano, dicen en la carta segunda y la carta tercera, el anciano de Juan. Si quiere decir el anciano, quiere decir que lo conocían de joven. El anciano Juan, el joven Juan, el joven. Fíjense que Juan hay solamente uno en el grupo de los 12.
el grupo de los 12 escoge Jesús de los 72, escoge a 12, sabemos el nombre. De los otros parece que algún nombre se escapó, de Cleofás, María la de Cleofás, María de Magdala era una ciudad que se ha descubierto por pura casualidad. Se sabía más o menos dónde quedaba Magdala, pero nadie se había preocupado de excavar. Los padres legionarios de Cristo, de una congregación mexicana, compraron un terreno y con el plan de hacer un centro de retiro y de reflexión y de espiritualidad. Y al excavar encontraron una ruina de ciudad y seguido excavar y resulta que son los restos de Magdala, que está cerca de la misma línea de Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea, del lago de Galilea. Bueno, pues la que era de Magdala es María, pues María de Magdala, anda detrás de Jesús. O sea, sabemos el nombre de 12, más María de Magdala 13, más la de Cleofás 14, más ¿quién más? Hay por ahí. Miren, una asignación sería buena que sacaran. Cuando vayan leyendo el Evangelio, vayan sacando los nombres que aparecen ahí. Algunos nombres no son nombres. Por ejemplo, el nombre de la mujer que viene, vamos a leer en el Evangelio de mañana. El Evangelio de mañana, el Evangelio de este fin de semana, hay dos curas, una curación y una resurrección. Una curación es una mujer que tenía el periodo que no se le acababa nunca, tenía hemorragias vaginales a todo lo que daba y había ido a cuanto médico había y nadie le había hecho el más remoto caso. Entonces, el último recurso es tocarle, aunque sea tocarle, pero no sabemos el nombre de ella. Tengan por supuesto que se unió al grupo después de los seguidores de Jesús. La Verónica no sabemos su nombre, porque la palabra Verónica es una palabra formada por dos palabras, vere y cono, auténtica imagen. Bueno, pues esa es otro de los testimonios, otro de los discípulos desconocidos de Jesús que estaban detrás de él. Porque si es la que se le acerca a limpiarle la cara, es porque se daba cuenta de que no podía más. Pero entonces, fíjense, sería un buen ejercicio que cuando lean el Evangelio, es más, les propongo que lean el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que estamos leyendo este año. En el Evangelio de San Marcos aparecen una serie de nombres de discípulos. Aparecen Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No aparece Lucas. Lucas no aparece en el Evangelio. Mateo sí aparece en el Evangelio. Marcos no aparece en el Evangelio. Marcos lo escribe. Y sacando los nombres. José, Herodes. Vayan leyendo y sacando los nombres, a ver cuántos nombres les salen. Y veremos que son muchos más que los simples 12. Esos 12, como les digo, es el símbolo de de las tribus de Israel. Igual que el pueblo de Israel eran 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Jesús escoge 12, el nuevo pueblo de Dios. Y ahí siempre el 12 es 3 por 4. 3 es la eternidad, ayer, hoy, mañana. 4 es la universalidad, norte, sur, este y oeste. Bueno, ¿dónde se escribieron estas cartas? En Éfeso. En Éfeso es la tradición, la probabilidad más grande. No hay un imprimatur, esto ha sido fabricado en Made in de Éfeso. No. Tenemos que dejarnos llevar por las tradiciones orales de los primeros 3 siglos. Primero, hay que recordar que toda la estructura fundamental de la palabra de Dios se elabora en los 2 primeros siglos. Ya obras del 3er siglo existen como reflexiones de los santos padres, existen como material de reflexión, como apócrifos, pero que se pueden decir palabra de Dios, prácticamente es solamente el 1er siglo. Los testigos directos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás, pues hay rumores, deducciones, elucubraciones. La tradición de la Iglesia consistentemente identifica a Juan en el momento de avanzada edad, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor. Fíjese, escribir en Éfeso. ¿Por qué escribe en Éfeso? Porque era todavía la segunda biblioteca más importante de la antigüedad. Entonces, para escribir hay que tener un sitio apropiado, hay que tener un sitio de consulta, una serie
de estructuras de artes gráficas. Digo, todos los documentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la primera edición fue a mano. De hecho, se ha calculado, se tarda 3 años y medio en escribir toda la Biblia, los 73 libros, a mano. Hubo una abadía benedictina aquí en los Estados Unidos, en Minnesota creo que fue, que los padres benedictinos se dedican a la investigación bíblica, la investigación teológica, litúrgica y demás. Bueno, pues hicieron el esfuerzo y calcularon y la escribieron a mano una Biblia entera, entre colaboración entre varios miembros de la comunidad y demás, y tardaron 3 años y medio. Y eso es más o menos el tiempo que se tardaba. Pero entonces había que consultar, había que ver una serie de evidencias. Éfeso es un lugar intelectual. Allí es donde Juan está. En torno de la epístola soporta la evidencia de que el autor era anciano de edad comparado con sus lectores. Otro punto que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo I es el tema de la herejía que Juan combate, lo cual se refiere a los funciones del gnosticismo que aparecen en los últimos 30 años del siglo I. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres, dice nuestro refrán. ¿Por qué sabemos que es el siglo I? Finales del siglo I, porque al final del siglo I aparece en el mundo hebreo, en el mundo romano, en el mundo romano aparece la doctrina del gnosticismo, del conocimiento y demás, y se va extendiendo en una serie de sitios y demás en todo el momento. La fecha de combate, y debido a que Juan no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó para el 95 después de Cristo, es posible que haya sido escrita entre el 90 y el 95. Entre el 90 y el 95, la mayoría de los autores ubican la escritura del Apocalipsis, de las 3 cartas y del Evangelio. En esos 10 años, 5 años, más o menos se calcula que fue la época en que se escribió la... Destinatarios. Ninguna de las cartas da algún indicio de quiénes son los destinatarios, pero se acepta que estas cartas fueron dirigidas principalmente a las iglesias de Asia Menor sobre las que Juan ejerció su ministerio apostólico. O sea, no hay un público concreto, es un público universal. Entonces, en ese sentido, es más clara la doctrina de Juan. Propósito primero de Juan, los falsos maestros, atacar a los falsos maestros, rebatir a los falsos maestros, sobre todo a los gnósticos, lo cual realiza 3 propósitos: el gozo, la santidad y la seguridad. Para que su gozo sea cumplido, para que no pequen, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, el gnosticismo, hasta el día de hoy, déjenme decirles, muchas de esas filosofías modernas, de esos momentos importantes que se creen de drogas y demás, hablan del gnosticismo. No tienen ni zorra idea de lo que es el gnosticismo, pero es una palabra muy elegante, muy eso. Porque yo recuerdo en las clases de filosofía, cuando estudiaba, me acuerdo que fueron pues, 2 o 3 clases, y leer muchos temas y muchas novelas y muchas biografías y demás. Por ejemplo, según se acordarán del Evangelio de Judas, o sea que hace unos años se formó el revolú, se formó un escándalo de que se había aparecido en una caja fuerte, etcétera, y que presentaba a Jesús dialogando con Judas. Ahí se sabe que es una obra profundamente gnóstica. Sabemos muchos de los argumentos que penetraron en el cristianismo a través de personas, por fin y al cabo eso es lo que pasa, entraron en el cristianismo. Ireneo de Lyon, en su obra clásica contra los herejes, rebate todos y cada uno de los argumentos del gnosticismo que quieren atacar al cristianismo. En el fondo es eso: Dios es un espíritu y por tanto la vida espiritual está bien, el cuerpo está mal, el cuerpo no sirve para nada, el cuerpo es producto de pecado. Olvidémonos del cuerpo, olvidémonos del placer, olvidémonos hay que vivir en el mundo de las ideas.
Destinatarios de la segunda de Juan, lo mismo que la primera, Iglesia de Asia Menor. Propósito, aparte de reiterarse en permanecer en los fundamentos de la fe, sana doctrina, amor y obediencia, escribe para advertirles cómo deben ejercer su deber de ser hospitalarios, con discernimiento, no recibiendo a los falsos maestros. O sea, la segunda carta es un repetir el argumento de la primera, pero además de repetir ese argumento, es presentar, no es solamente prohibir, sino invitar a la hospitalidad. O sea, una de las características, ejemplo más claro, los peregrinos de Maús. Los peregrinos de Maús salían hartos, salían deprimidos, salían asqueados de Jerusalén, se iban de Jerusalén, se desaparecían de Jerusalén, porque Jerusalén, que era el centro de Dios, el centro de todo lo positivo, etcétera, etcétera, les habían asesinado a Jesús. Entonces, en el compartir del camino, ellos empiezan a conocer, empiezan a darse cuenta, empiezan a aclarárseles cosas. Y cuando Jesús sigue el aguaje de seguir caminando, dice, no, espérate. Cuando lo acogen, es que descubren quién es. Eso es precisamente la gran lección del Evangelio de Lucas. La gran lección de las cartas de Juan es precisamente eso. Hay muchos problemas, muchas circunstancias, muchas cosas. A rayos son el 58, nos faltan 2 minutos y medio. Bueno, es en el reconocer, en el acoger, es en donde reconocemos a Dios. El ejemplo, entonces, las 3 cartas en el fondo son para lo mismo. Que se nos quede esa lección. Hay que acoger, la ley es el amor, entonces hay que acoger, porque cuando acogemos a alguien estamos acogiendo a Dios. Entonces piénsenlo cuando acogemos al hermano. Es muy fácil acoger al que conocemos. Es muy fácil conocer al que es de nuestra patria, al que habla nuestro idioma, al que tiene nuestras costumbres, al que se lamenta igual que nosotros nos lamentamos, pero si el que está a nuestro alrededor es LGTB, si el color de la piel es distinto, si habla distinto, si bebe distinto, si come distinto, si es distinto que yo, entonces ya ponemos rechazos y empezamos a juzgar. Tomémonos la fe en serio. Tomémonos nuestra fe cristiana, que nos queda mucho por descubrir en serio. Que no la hagamos consistir en ir a misa el domingo, en rezar una serie de novenas, en echar 5 pesitos en la canasta, eso con tiempos extraordinarios, nada de eso. Vayan, lean las cartas. Bien, avisos corriendo, prisa corriendo, que nos queda medio minuto. El próximo fin de semana no tenemos No tenemos porque es 4 de julio y muchos estarán de viaje y demás. Además, déjenme un brequecito, porque si no, me voy a quedar sin garganta. No tenemos. Segundo, si quieren ayudarnos, ayúdennos. Con sus chavitos, es lo de menos. Si nos mandan unos pesitos, está bien, pero recen por nosotros. Ayúdennos a seguir manteniendo la ilusión. Ayúdennos a seguir conduciendo estos programas. El bien que hace solo Dios sabe y solamente le importa. Pero ayúdennos con su oración, con su recuerdo, con su cariño. Que el Señor nos bendiga y decimos la oración al compartir el pan lo descubrieron. Vamos a pedirle a Dios que nos dé pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que tengan una feliz fin de semana.